Gracias a ustedes por la asistencia. Seguramente están interesados en conocer más acerca de esta técnica de molienda. Ya iremos revisando algunos puntos importantes. Créanme que es una técnica súper amigable en el sentido de que podemos trabajar un sinfín de muestras. No importa qué tipo de muestras ustedes tengan, es posible procesarlas en este tipo de molinos de manera fácil, de manera rápida y obviamente de manera reproducible, que es lo que más nos interesa a nosotros cuando tenemos que hacer un siguiente paso de análisis para tener un resultado representativo, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar primero con la parte de la presentación. Ya saben, las preguntas, las preguntas que tengan las dejamos hasta el final de la presentación. Chris nos estará apoyando para hacer la lectura y estaremos dando respuestas de las mismas. Entonces, denos un segundo, vamos a ir proyectando la presentación. Como bien comentó Chris, el título de la misma es Molienda criogénica de muestras alimenticias para la correcta obtención de resultados analíticos representativos. Mi nombre es Abraham y cualquier duda, inclusive que pudieran tener de manera posterior, también pueden escribirnos directamente al correo colparmer, así como se ve en pantalla, sin el guión, obviamente, colparmer@equipar.com.mx. Es un correo que un servidor se carga de atender y pues cualquier duda que tengan también referente a la línea, si ustedes ya son ahora sí que clientes de la línea, de la marca, pues sin problema podemos ir resolviendo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy. Entonces, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de análisis, ya sea espectrofotometría, ya sea masas, cualquier análisis que ustedes vayan a hacer para determinar, obviamente, en qué cantidad se encuentra un analito, si está sí o no presente, en qué concentración, etcétera. Tenemos que seguir una serie de etapas o proceso para poder llegar hasta ese punto, ¿no? Partimos obviamente desde la obtención de la muestra, tenemos cierto lote, y a partir de ahí hay que hacer, por ejemplo, el muestreo, ¿no? Ahí tenemos cierto error porque a veces pues tiene que ser representativo del total de la cantidad de muestra que nosotros tengamos, y después del muestreo pues viene toda la parte preparativa, porque pues es difícil que pudiéramos procesar una muestra si es grande, pequeña, completamente como se tiene, porque a veces los analitos de interés pues no se encuentran disponibles para su análisis. Entonces tenemos que hacer una etapa preparativa, y en este caso entran entonces los molinos, ¿no? Generalmente tenemos que hacer cortes, hacer más pequeña la muestra, de tal forma que si lo vamos a solubilizar, si vamos a hacer una etapa extractiva con algún solvente, etcétera, sea más fácil que nosotros podamos extraer ese compuesto de interés. Una vez que pasamos esta etapa, pues vamos entonces hacia la parte analítica, en la que vamos a hacer el análisis, cuantificación, etcétera, ¿no? Entonces, en cada una de ellas, pues vamos a llevar nosotros cierto porcentaje de error. Lo interesante o importante es que en cada una de ellas tenemos que disminuir lo más posible este error para que al final, pues obviamente nuestros resultados sean lo más exactos y precisos, y también tengamos una buena reproducibilidad cuando repetimos, pues obviamente, la técnica completa. Entonces, en este caso, una correcta preparación de la muestra es sinónimo o es resultado de tener ahora sí que resultados representativos y reproducibles. Y nosotros, la elección que tengamos del método con el que vamos a preparar la muestra va a depender mucho, obviamente, de qué tan robusta va a ser la técnica completa, qué tanto se va a obtener en porcentaje del analito de interés, qué tan reproducible va a ser, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es sumamente importante elegir el método de preparación correcto para nuestros análisis. La preparación de la muestra no es otra cosa que la reducción del tamaño de partícula, y es una etapa muy importante en cualquier proceso de análisis, ya que podemos determinar con esto la disponibilidad del analito. Para ello, para reducir el tamaño de partícula, podemos emplear diferentes equipos. Seguramente ustedes en su laboratorio tienen diferentes tipos de equipos, inclusive a veces la manera más básica para reducir tamaño de partícula pues son las licuadoras convencionales, ¿no? Obviamente hay licuadoras, grado industrial, que pues son más resistentes a cierto tipo de solventes, o resistentes también en cuanto
a la dureza del material. Pero de manera general es como nosotros vamos a reducir el tamaño de partícula. Hay algunos equipos en particular que lo que hacen es simplemente reducir o triturar, como nosotros le conocemos, son trituradoras, o hay algunos equipos que permiten llegar hasta un cierto tamaño de partícula tan fino que conocemos como molienda analítica, que va a depender obviamente entonces del tipo de impacto que haga ese tipo de molino, mezcladora, etcétera, ¿no? Entonces, en el esquema de abajo muestro algunos de los principios que siguen algunos de los molinos más ocupados en el mercado. Algunos de ellos tienen fuerzas de impacto, ¿no? En la que nosotros tenemos algunas perlas o medios de moliendo que van a estar siendo agitadas al mismo tiempo con la muestra y pues obviamente el golpeteo va a estar haciendo que se reduzca, se fragilice la muestra hasta cierto tamaño de partícula. Hay otros, por ejemplo, las fuerzas de cizalla, en las que nosotros tenemos generalmente discos en los que hacen el aplastamiento de la muestra, ¿no? En direcciones contrarias van haciendo o reduciendo el tamaño de partícula. Otras, como se basan en fuerzas de desgaste o fuerzas de corte, aquí podrían entrar perfectamente todos los tipos de molinos que ocupan cuchillas de corte, ¿no? En la que nosotros tenemos esta fuerza de desgaste. Y finalmente también se ocupan algunos molinos que son fuerza de compresión, en la que simplemente como una prensa hidráulica, ¿no? Aplastamos la muestra y con eso reducimos sin problema el tamaño de partícula del material que a nosotros nos interesa analizar. Sin embargo, cada uno de ellos puede o da un determinado tamaño de partícula. De manera general, como se observa en el esquema de la izquierda, las trituradoras no dan un tamaño de partícula fino. Estamos hablando de una molienda prácticamente mediana a gruesa, porque los tamaños de partícula que nosotros podemos obtener son alrededor de 1 milímetro hacia arriba, ¿no? Y aquí los ejemplos que tenemos pues son algunas trituradoras o cortadores que ocupan fuerzas de cizallamiento o de compresión, ¿no? Que les decía, pues hay muchos casos o ejemplos. En el caso de los molinos o los que llegan hasta finura analítica, el tamaño de partícula que nosotros alcanzamos es por debajo de 1 milímetro, casi siempre estamos llegando hasta 5 micras de tamaño de partícula, es decir que estamos obteniendo una molienda fina, súper fina a veces inclusive, ¿no? Entonces, en la tablita de la derecha yo les coloco más o menos cuando nosotros partimos de qué tamaño de partícula, si es una muestra grande, media, fina, etcétera, más o menos lo que nosotros podemos lograr. Si por ejemplo queremos reducir de 2 a 5 veces partiendo de una muestra grande, pues teníamos que ocupar una trituradora, pero si nosotros queremos alcanzar un tamaño de partícula microfino o extrafino, es decir, que estamos hablando de reducir el tamaño hasta 100 o 1000 veces, tenemos que ocupar forzosamente un molino. Y en este caso, los ejemplos que nosotros tenemos o los equipos que nosotros manejamos para llegar a este tamaño de partícula, pues son dos. Son los molinos de bolas o los molinos de impacto que tienen ya sean medios esféricos o tubulares, con los cuales nosotros podemos romper o fragilizar la muestra hasta el tamaño deseado. O también, como lo vamos a ver el caso de algunos molinos con cuchillas, ocupando obviamente el nitrógeno líquido para llegar a un punto criogénico, podemos llegar también hasta estos tamaños de partícula finos y extrafinos. Entonces, la selección del molino adecuado pues va a depender obviamente de diferentes factores y las propiedades que tenga la muestra. Obviamente depende también mucho de lo que ustedes necesiten alcanzar, ¿no? Hay algunos casos en los que a lo mejor el tipo de análisis que ustedes van a hacer no es necesario llegar hasta un tamaño tan fino. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer algún tipo de análisis por cromatografía, ICP, rayos X, inclusive a lo mejor alguna técnica espectrofotométrica, forzosamente nosotros tenemos que llegar hasta un tamaño de partícula fino o extra fino. Entonces, en ese sentido, va a ser la elección del molino que nosotros vamos a tener y también, de manera importante, las propiedades que tenga su muestra.
La primera de ellas tiene que ver con qué tan dura o frágil puede ser esta muestra, ¿no? Hay algunas que obviamente, por ejemplo, a temperatura ambiente, en general, las muestras que son extremadamente duras o cartilaginosas, pensando en alimentos, son difíciles de moler a temperatura ambiente. Entonces, para ese tipo de muestras vamos a ocupar técnicas criogénicas. Otra característica es el tipo de propiedades químicas que tenga su muestra, es decir, la composición. Hay algunos en los que a lo mejor la matriz va a ser más fácil que nos dé permiso a que nosotros trituremos con algún molino de cuchillas. En otros casos, por el tipo de matriz que tengan, los enlaces que estén involucrados en la muestra, va a ser complicado, ¿no? Entonces, en esos casos tenemos que echar mano ya sea de algún medio de molienda, ya sea de reducir la temperatura, simplemente bajar la temperatura de congelamiento, o les decía, temperaturas criogénicas, como veremos más adelante. Otra propiedad interesante que puede impactar en el tipo de molino que vamos a elegir es obviamente la cantidad de muestra. De manera general, hay molinos que tienen capacidades reducidas, ¿no? Entonces, a veces ustedes, por ejemplo, dicen, quiero triturar hasta 1 kilogramo o 5 kilogramos, es decir, estamos hablando de cantidades extremadamente grandes de lote. Entonces, para ello, generalmente tenemos que echar mano de molinos de gran capacidad o de trituradoras si es que no necesitan ustedes llegar a un tamaño de partícula tan pequeño. Y finalmente, otra de las propiedades es la volatilidad, que pueda tener el analito de interés. Por ejemplo, si nosotros nos interesa análisis de algún tipo de elemento o aceite esencial, algún tipo de isómero en especial, etcétera, casi siempre cuando nosotros hacemos la molienda o la reducción de tamaño a temperatura ambiente, ese compuesto pues se volatiliza o se degrada. Entonces, para ello nosotros forzosamente tenemos que ocupar algún molino que permita controlar temperaturas por debajo del ambiente, ¿no? Para evitar justo que pase este tipo de procesos. Entonces, para llegar a moliendas finas, microfinas y superfinas, nosotros como Equipar y como distribuidores de Cole-Parmer tenemos estas opciones de equipos. Tenemos diferentes variedades de molinos, en este caso para este sector que estamos en esta semana de alimentos, estas son como las opciones que a nosotros más nos piden y que más se utilizan en esta industria, ¿no? Entonces, tenemos estos 3 molinos, empezando por el molino de la izquierda, que es el CG500, es un molino criogénico. Hay diferentes capacidades. Nosotros en estos equipos podemos completamente llegar a temperaturas criogénicas con ayuda de nitrógeno líquido. Más adelante veremos algunos ejemplos cómo trabaja este molino. Podemos de esta manera cualquier tipo de muestra, les decía, ya sea muestras duras, muestras blandas, muestras que son difíciles de moler a temperatura ambiente, con este molino podemos sin problema llegar a moler o triturar la muestra hasta el grado analítico que a nosotros nos interesa. En el caso del CG900, que es el molino del medio, la diferencia es que trabaja con otro tipo de principio. El CG900 trabaja con cuchillas, pero de igual manera podemos trabajar muestras a temperatura criogénica, igual con el soporte de nitrógeno líquido, y también más adelante verán el principio o funcionamiento de este equipo. Entonces, tanto el equipo de CG500 como CG900 trabajan a temperaturas criogénicas. En el caso del HG600, el de la derecha, en este caso nosotros podemos trabajar tanto temperatura ambiente como temperaturas de congelamiento, y en algunos casos podemos mantener de alguna forma temperaturas criogénicas con algunos aditamentos, accesorios, con los cuales si nosotros previamente congelamos la muestra, van a mantener la temperatura por cierto tiempo en lo que se hace la molienda. En el caso de este último, el principio de funcionamiento son con perlas o medios de molienda, que son a final de cuentas perlas de diferentes materiales, pueden ser de vidrio,
de acero inoxidable, de tungsteno, etcétera, y diferentes materiales con los cuales nosotros podemos hacer la molienda. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos de manera especial para que vean algunos ejemplos y cómo trabajan, pero en los tres casos nosotros podemos garantizar un tamaño de partícula fina, microfina y superfina, es decir, estamos hablando tamaños de partícula entre 100 hasta 10 o inclusive a veces, dependiendo del tiempo de molienda, hasta 5 micras. Entonces, la molienda criogénica es la opción más adecuada para analitos sensibles a temperatura ambiente. Ya les decía yo que, sobre todo si ustedes necesitan algún compuesto, a lo mejor que tenga un punto de ebullición muy bajo, que volatilice rápidamente, algún isómero que necesite mantener su composición o estructura química en la conformación que nosotros necesitamos, a temperatura ambiente generalmente se degradan, entonces necesitamos echar mano de nitrógeno líquido para poder llegar a un punto en el que la molienda no dañe o rompa esta estructura, ¿no? Es posible inclusive procesar muestras que son difíciles a temperatura ambiente, como por ejemplo en el caso de alimentos estamos hablando de huesos o muestras que tienen cartílago que son difíciles de moler a temperatura ambiente. En el caso de algunos otros sectores, por ejemplo, podemos hablar de plásticos. Es posible a temperaturas criogénicas moler plásticos, moler cabello, moler inclusive caucho, etcétera, ¿no? Entonces, tipos de materiales, hasta textiles, podemos nosotros molerlos a temperaturas criogénicas, ¿no? Entonces, realmente un molino criogénico nos da una amplia posibilidad de molienda, ¿no? A diferencia de otros molinos que si cambiamos nosotros la muestra es necesario cambiar. El molino en este caso no, se puede acoplar perfectamente casi para cualquier tipo de muestra, ¿no? La molienda, el tipo de molienda que nosotros alcanzamos, ya les comentaba, es alrededor de tamaños de partícula de 5 a 10 micras y es un proceso extremadamente rápido. Estamos hablando de moliendas a veces de menos de un minuto o de hasta 5 o 10 minutos máximo y que nos da resultados completamente reproducibles. El primer ejemplo es el molino criogénico, el CG500, que nos permite mantener la temperatura con ayuda de inmersión de la muestra completamente en nitrógeno líquido. Internamente en el equipo, así como se observa en la imagen, nosotros colocamos en la parte superior, que es la abrazadera, donde van a ir colocados estos viales de molienda. Tenemos nosotros en la tina, en la parte de abajo, el reservorio donde va a estar el nitrógeno líquido. Entonces, en todo momento la muestra va a estar sumergida en esa tina de nitrógeno líquido y es como se va a estar manteniendo tanto la temperatura criogénica y cómo se va a llevar a cabo el proceso de molienda. ¿Cómo se hace la molienda? Se logra a través de un impactador magnético. Nosotros en los viales, además de colocar internamente la muestra, colocamos un medio de molienda que es esférico, que es tubular, en el cual nosotros generalmente el material es de acero inoxidable y que es el que va a permitir estar haciendo la molienda porque va a estar moviendo de un lado a otro de manera lateral. Lo vamos a ver en este esquema. Así tenemos nosotros el vial ya sumergido dentro de la tina y vean cómo el medio de molienda que les decía que es ese que nosotros introducimos en el vial, está moviéndose de un lado hacia otro, de un lado hacia otro. ¿Y cómo funciona esto? Nosotros tenemos internamente dentro del equipo un superconductor, entonces derivado de las bajas temperaturas que tenemos internamente y al superconductor, lo que hace es que por magnetismo está moviendo lateralmente este medio de molienda. Y con esto es la fuerza suficiente de impacto para que nosotros logremos triturar completamente, o más bien moler completamente la muestra hasta el grado analítico que nosotros necesitamos. Vamos a ver en este video mayor características para que lo puedan conocer a profundidad. Sí. Designed with two dual-purpose chambers that breed cool and dry
Esos son todos los viales disponibles, ya con los medios de molienda integrados. La capacidad que podemos tener con estos molinos depende. Hay versiones que nos permiten cargar hasta 5, hasta 100 o hasta 200 gramos. Entonces ahí vemos la operación o cómo se hace el cargado de estos viales de molienda. Ya están preparados con los medios. Ya sea que nosotros de manera manual rellenemos el tanque o bien se puede llenar de manera completamente automática, obviamente haciendo la conexión necesaria con el tanque de nitrógeno líquido que nosotros tengamos en el laboratorio. Una vez hecho esto, entonces simplemente procedemos a programar en el equipo. Podemos guardar hasta 20 protocolos o bien para cargar cada uno de ellos simplemente programamos el tiempo necesario, la velocidad a la que queremos que se haga el impacto. Entonces, ese es el molino y más o menos para que tengan ustedes una idea de cómo lo podemos trabajar. Aquí en la diapositiva yo les muestro las 3 diferentes versiones. Les decía, cada una de ellas permite procesar diferente capacidad de muestra. En el caso del primero de la derecha, que es el CG200, tiene una capacidad máxima de 5 gramos, el del medio, que es el CG400, capacidad máxima de 100 gramos, y el CG500, el último de la izquierda, capacidad máxima de 200 gramos. Los viales de molienda obviamente son diferentes dependiendo de la cantidad de muestra que nosotros vayamos a procesar. Hay algunos, como por ejemplo el CG500, que tiene la mayor capacidad, que nosotros podemos tener soportes o adaptadores como los que se muestran en medio, en los que podemos cargar hasta 4 viales al mismo tiempo, obviamente cada uno de ellos con capacidad de alrededor de 40 a 50 gramos, pero podemos estar procesando al mismo tiempo diferentes tipos de muestras, ¿no? O bien simplemente colocar un vial grande de 100 o 200 gramos para procesar un solo tipo de muestra, pero obviamente mayor cantidad de la misma. También tenemos como accesorios o aditamentos necesarios extractores de viales. Estarán de acuerdo conmigo que por la temperatura que vamos a estar manejando se genera un vacío dentro del vial, entonces es difícil que nosotros directamente cuando se saca el vial podamos abrirlo o extraer la tapa, si no sería necesario entonces esperar a que se atempere un poco, lo cual a veces pues puede hacer, ¿no?, que pudiera estarse degradando la muestra, ¿no?, por esperar temperaturas ambiente. Entonces lo que ocupamos son esos extractores de vial que fácilmente desde que el momento en que nosotros sacamos el vial de la tina podemos hacer la extracción de la tapa y obviamente directamente sacar el material ya molido para el siguiente análisis, proceso extractivo, etc. Entonces, aquí en este otro video vamos a ver qué otro tipo de muestras podemos procesar, ¿no? Por ejemplo, podemos procesar gomas, podemos procesar productos farmacéuticos. Les decía que plásticos o polímeros que son difíciles a temperatura ambiente se pueden procesar a temperaturas criogénicas, tejido de plantas, tejido humano, en este caso cabellos, todo el tipo de tejido animal que ustedes piensen, ya sean peces, carnes, etcétera, inclusive componentes electrónicos, por ejemplo huesos, ¿no?, ya sean de animales o para cuestiones forenses, en el caso de dientes, etcétera, ¿no? Entonces vean, es una amplia gama de materiales que nosotros podemos procesar en estos molinos. Aquí también quiero que vean otro ejemplo. Esos son los viales de mayor capacidad que tenemos para el molino, el CG500 que estamos revisando. Ahí tenemos ya el equipo ya lleno previamente, obviamente, con el nitrógeno líquido. En este caso, nosotros con este de mayor capacidad podemos procesar 2 viales de 100 gramos, es decir, procesar hasta 2 muestras diferentes al mismo tiempo. En el display simplemente nosotros programamos si queremos que se haga por ciclos la molienda, si queremos tener un preenfriamiento de la muestra, cuánto tiempo queremos correr la muestra, cuál es la velocidad que nosotros queremos alcanzar, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, si nosotros ya tenemos diferentes muestras y para cada una de ellas tenemos un protocolo que queremos estandarizar, este protocolo se puede almacenar en la memoria del equipo, hasta 20 protocolos pueden ser guardados. Ya simplemente entonces corremos el protocolo,
y le damos inicio, ¿no? Ahí vemos lo que comentábamos al inicio, que para el tipo de molienda, el impactador magnético se va a estar moviendo de manera lateral, impactando o fragilizando la muestra hasta el tamaño que nosotros deseamos. Y aquí era el que les comentaba en cuanto al extractor de viales, porque les decía que es complicado que nosotros de manera manual lo abramos. Entonces, a través de este aditamento hacemos una fuerza de palanca para poder abrirlo, ¿no? Entonces, ese es el tamaño que nosotros tenemos. Ahí también algunos ejemplos de cómo se ve antes y después de la molienda criogénica. Entonces, plásticos, circuitos, alimentos, etcétera, todos se pueden moler a temperaturas criogénicas. La siguiente opción es el molino criogénico, el CG900. La diferencia con el molino anterior es que en la capacidad que nosotros tenemos es de hasta 1 kilogramo, ¿no? A diferencia del molino anterior, el que nosotros solo alcanzábamos 200 gramos máximo. En alcanzamos 1 kilogramo por corrida. Podemos procesar entonces grandes lotes de muestra. El procesamiento también es a través de nitrógeno líquido, sin embargo, este equipo nos permite trabajar. Si no tenemos la opción de poder ocupar nitrógeno líquido, podemos ocupar hielo seco sin ningún problema. La molienda se hace no a través de un impactador, como lo veíamos en el molino anterior, sino a través de fuerzas de corte. Nosotros en la parte del equipo tenemos una cuchilla que tiene una fuerza suficiente o alcanza, una velocidad suficiente y una potencia suficiente para moler la muestra hasta finura analítica. ¿Cómo trabaja o cómo lo trabajamos? Simplemente nosotros partimos de la cantidad de material que nosotros podamos procesar. Les decía, la cantidad máxima que podemos procesar es de hasta 1 kilogramo. La cantidad mínima es alrededor de 200 gramos, porque tenemos que garantizar que tanto la muestra como con el nitrógeno y la cuchilla sea capaz de alcanzar el material para poder molerlo. Entonces, simplemente colocamos la muestra dentro del bowl o el recipiente que va a contenerlo, colocamos también la cuchilla, lo metemos dentro del equipo y hacemos la molienda. Más o menos el tiempo de molienda es igual, es súper rápido. Estamos hablando, de minutos, alrededor de 1 o hasta 10 minutos máximo. Obviamente depende de la dureza del material. Y también vamos a ver en este video algunos ejemplos de molienda. En este caso estamos viendo ostiones, ¿no? Estamos hablando de la corteza del ostión. Una muestra sumamente dura, ¿no? Que a temperatura ambiente sería imposible que nosotros lo moliéramos. Con algún molino convencional es imposible que lo molamos. Entonces simplemente nosotros lo colocamos en el vaso, en el recipiente de 5 litros. Lo tapamos, lo colocamos internamente en el equipo. Igual aquí podemos programar nosotros la velocidad y el tiempo que dure la misma, y vean ustedes cómo queda al final la molienda de estos ostiones. Entonces, si alguno de ustedes se dedica a trabajar justo con muestras o pues sí, materiales marinos, sin problema van a poder pulverizar completamente este tipo de muestras y tener obviamente el análisis posterior. Aquí otro ejemplo. En este caso estamos hablando de chocolate, que igual a veces a temperatura ambiente puede ser difícil porque generalmente de acuerdo a la molienda a veces comienza a aumentar obviamente la viscosidad. Entonces a veces para ciertos molinos que no tienen suficiente potencia es complicado que nosotros tengamos un tamaño adecuado del material. Entonces igual a temperaturas criogénicas podemos trabajarlo. Se me olvidaba decir que para este caso, si nosotros trabajamos con nitrógeno líquido, el equipo directamente llena el reservorio, esa jarra de 5 litros, para poder hacer la molienda. Y de igual forma vean cómo se obtiene
la molienda, cómo llega la muestra, perdón, hasta el tamaño deseado, ¿no? Se muele completamente y de manera homogénea. Perdón, aquí tengo otro video. En este caso es el maíz. Aquí en el video va a ser un poquito exagerada la demostración en el sentido de que se va a moler completamente todo el material, ¿no? Generalmente para los análisis, ya sea que se haga directamente solo de las hojas, solamente de los cabellos o solamente de las mazorcas, pero pues en este caso la idea es que ustedes puedan visualizar que todo el material, que obviamente estamos hablando de diferentes composiciones, de diferentes durezas, se puede moler completamente y de igual manera, pese a que es una mezcla completamente heterogénea, se puede llegar a una mezcla homogénea completamente fina. Para todos los casos que hemos estado revisando, sin problema el tiempo de molienda es alrededor de 1 minuto, 2 minutos, máximo 5 minutos. Para muchos de ellos ya tenemos el proceso, por así decirlo, estandarizado. Ya se tienen algunas notas de aplicación escritas, entonces sin problema, si ustedes quieren reproducirlo o ya simplemente partir de lo que se tiene estandarizado, pues sin problema podemos compartirles estas notas de aplicación. En este caso tenemos otro tipo de material. Ahora sí que estamos viendo muchos ejemplos de acuerdo pues, a este sector al que ustedes se dedican. Digo, bien, si no se dedican, pues también ya vimos en el otro video, ¿no? Que también es posible a temperaturas criogénicas moler prácticamente cualquier tipo de material. Para el caso de los alimentos es cualquier tipo de muestra que ustedes tengan, les decía, ya sean productos marinos, de mamífero, a lo mejor estamos hablando de material vegetal, etcétera, se pueden moler sin problema en este molino o bien en la opción anterior que habíamos revisado. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, estamos viendo pollo. En este caso igual se va a moler tanto con el hueso para que ustedes vean que una muestra completamente heterogénea se puede moler, ¿no? Y vean también cómo es el resultado final de la molienda. También ahorita vi que han estado levantando la mano para preguntar. Me gusta o me agrada que tengan dudas respecto a lo que están observando. Recuerden que al final de la presentación estaré resolviendo sus dudas. Así es que anótenlas de momento y ya al final, o si quieren ya de una vez en el chat, pueden irlas colocando para que las respondamos hacia el final de la presentación. Y bueno, aquí les comparto el último video. En este caso también estamos viendo pescado. Igual ahí estamos hablando de una composición con diferentes matrices, ¿no? Estamos hablando de los huesos, la piel, la carne, etcétera. Entonces ahí completamente, si nosotros en el laboratorio queremos hacer el análisis completo, por ejemplo, de algún metal en especial, si estamos hablando de productos del mar, mucho de lo que les interesa es análisis de metales o elementos pesados, pues entonces podemos hacerlo en la muestra completa. Obviamente en este sentido nos ayuda a que nosotros tenemos una muestra homogénea de la cual partir, una muestra representativa de la cual nosotros podemos obtener para los siguientes análisis. Igual ahí vean el resultado final de la molienda con el nitrógeno líquido y con este tipo de molino. Entonces, para cualquiera de las dos opciones que acabamos de ver, inclusive de aplicaciones, si ustedes tienen alguna inquietud o duda, sin problema pueden escribirnos a ese correo que yo les comentaba hace ratito, para que podamos atenderles de manera personalizada. Entonces, vamos a resumir esta parte de los molinos criogénicos. Entonces,
¿Cuáles son las ventajas que tienen estos molinos? Y seguramente ustedes ya las han ido revisando, viendo con los videos, ¿no? Que la verdad es que verlo de manera visual es mucho más fácil de que nosotros nos demos cuenta qué tan práctico, qué tan fácil es moler el material en estos molinos. Entonces, la primera de ellas, obviamente que nosotros podemos tener una molienda rápida de los materiales y prácticamente no importa qué tipo de material tengamos, qué tipo de muestra sea, se va a triturar o a moler en cuestión de minutos gracias al congelamiento con el nitrógeno líquido. Nosotros, a su vez, podemos alcanzar una molienda fina o extra fina. Va a depender mucho de la cantidad de material, del tiempo de procesamiento y de la velocidad que nosotros tengamos o programemos en el equipo. También, obviamente, nosotros, gracias a esto, tenemos un buen rendimiento y podemos asegurar que el analito para las siguientes análisis o las siguientes técnicas, perdón, del análisis, pueda estar completamente disponible y en una buena cantidad para que nosotros tengamos, podamos hacer la correcta detección del compuesto que nos interesa, ¿no? Es un método, también es una molienda completamente segura para cualquiera de las dos opciones de equipos que ya revisamos. Nosotros podemos conectar directamente el tanque de nitrógeno para que el equipo sea el encargado de que se rellene el tanque de nitrógeno y nosotros no tengamos manipulación del mismo, porque ya saben ustedes que es peligroso que manipulemos el nitrógeno si no tenemos la debida precaución, ¿no? Guantes criogénicos, bata, gogles, etc. Entonces, en el caso de los molinos, el relleno de las tinas o los recipientes se hace de manera automática con los equipos. Digo, si no está esta posibilidad, pues simplemente con un tanquecito que tengamos podemos hacer el relleno de manera manual, obviamente teniendo las debidas precauciones. Otra ventaja de estos molinos es que nosotros tenemos un bajo mantenimiento. Para la mayoría de ellos estamos hablando que realmente el tiempo de vida es de alrededor de 2 o 3 años. La verdad es que tienen un tiempo de vida largo, inclusive a veces prácticamente lo que tenemos que cambiar 2 o 3 años. En el caso, por ejemplo, del molino anterior, pues son las cuchillas. En el caso del molino, el primer molino que vimos, a veces es el vial de molienda, el impactador, etcétera. Pero en general el equipo es bastante robusto, entonces el tiempo de vida es sumamente largo. Y obviamente la capacidad, para la mayoría de ellos, pues ya vimos que podemos llegar hasta 1 kilogramo de muestra. Obviamente podemos procesar grandes lotes, ¿no? Entonces, sin problema, podemos tener diferentes ventajas. Y una más que nos sumamos para nuestros equipos es que esta dispensación automática de nitrógeno líquido es una patente que nosotros, o más bien que fabricante tiene pendiente, pero que está en proceso de patentarse. Y finalmente, el último molino que vamos a revisar es este molino, que nos permite más que molienda, que en algunos casos es posible llegar hasta cierto tamaño de partícula, nos permite hacer la homogenización completa en solución. Es decir, que si ustedes ya hicieron su molienda previa en el molino criogénico, de ahí partimos o tomamos cierta cantidad para colocarla en un tubo, en una placa, etcétera, a la cual vamos a añadir el reactivo necesario para la extracción, ya sea, por ejemplo, si queremos analizar proteínas, DNA, si queremos analizar algún compuesto volátil, etcétera. Lo que hacemos entonces con estos equipos es ya tener todo preparado en el vial en el cual nosotros vamos a hacer la extracción y con ayuda de este molino vamos a tener agitaciones arriba hacia abajo y internamente dentro de los viales vamos a colocar estos medios de molienda que nos van a permitir estar haciendo el impacto con la muestra y obviamente vamos a poder ya sea o reducir un poco más el tamaño de partícula o bien, como ya llegamos al tamaño de partícula deseada, simplemente hacer una mezcla o una homogenización completa de todo el material. Podemos procesar
gran número de muestras, podemos reducir la contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando de manera individual en los viales en los que nosotros vamos a hacer el procesamiento extractivo. Podemos trabajar ya directamente con los buffers, lo cual ayuda obviamente para que no se degrade el material. Algunos tienen el buffer o el pH adecuado para que la muestra se mantenga estable al proceso de homogenización, etcétera, ¿no? Entonces nosotros también podemos tener un buen rendimiento derivado de este tipo de molinos. Entonces es adecuado para todo tipo de tejidos o todo tipo de muestras. Les decía, inclusive hay algunas muestras que si ya ustedes procesaron previamente a temperaturas criogénicas, las podemos homogenizar con el buffer o muestra que ustedes o solución, perdón, que ustedes necesiten en este tipo de molinos. Simplemente la molienda se hace con agitaciones vigorosas arriba hacia abajo. Tenemos una gran flexibilidad de consumibles, podemos trabajar no solamente tubos, sino hasta frascos de 750 mililitros, placas de titulación, etc. Y es un proceso también sumamente rápido, que en menos de 2-5 minutos máximo ya tenemos la homogenización completa de la muestra. Y de igual manera vamos a ver un video para que conozcan ustedes un poco más de los equipos o de este equipo en particular. Tenemos dos opciones de equipo. Obviamente la diferencia es simplemente la capacidad de procesamiento. Ese es el accesorio sujetador con el cual nosotros vamos a poder colocar diferentes tipos de consumibles. En este caso estamos viendo el ejemplo de placas de titulación, pero también podemos colocar nosotros frascos, ya les comentaba, tubos tipo Falcon de 15 o 50 mililitros, como se observa ahí ahorita en el video. Y también tenemos una enorme ventaja, que si ustedes necesitan con estos molinos alcanzar temperaturas frías o mantener por cierto tiempo temperaturas criogénicas, existen algunos accesorios que permiten mantener estas temperaturas. Ya que el molino como tal no trabaja con nitrógeno líquido, simplemente hace las agitaciones como se observan en el video, pero si nosotros necesitamos mantener a cierta temperatura la muestra, pues bueno, hay racks o accesorios que permiten mantener temperaturas por debajo del ambiente la muestra mientras se hace la molienda. Y al igual que los otros equipos, también con estos podemos configurar la velocidad, el número de ciclos o repeticiones de la molienda y el tiempo, ¿no? Entonces, igual para esto, simplemente nosotros partimos del material. En este caso es una aplicación que se tiene para analizar citocromo P450 como biomarcador de qué tan bueno o malo está el producto. En este caso son camarones. Simplemente se agregan directamente de un vial. Ya les decía, puede ser cualquier consumible que ustedes tengan en el laboratorio. Se agregan los medios de molienda, se colocan directamente o se sujetan, perdón, dentro del equipo, se programan las condiciones necesarias para la molienda y después de un cierto tiempo, como nosotros en este caso podemos trabajar ya directamente con el buffer de extracción, simplemente hacemos el análisis posterior para, en este caso, obviamente, la extracción de ácidos nucleicos. Y aquí tenemos otro método de aplicación que involucra los dos molinos que hemos estado revisando, el molino criogénico que trabaja con nitrógeno líquido y el molino que nos permite la homogenización en solución. Es un método que se llama Ketchers, que es para la extracción de contaminantes orgánicos en alimento. Digo, si ya alguno de ustedes conoce este método, es muy efectivo, sobre todo cuando estamos trabajando para el análisis, por ejemplo, en el caso de agricultura para pesticidas, o bien cuando estamos trabajando con alimentos para contaminantes orgánicos. Lo único que hacemos es simplemente partir de nuestro material de muestra, puede ser, les decía, en el caso del molino, hasta 1 kilogramo de muestra, lo colocamos en el molino criogénico. Acuérdense que este va a trabajar con nitrógeno líquido, un tiempo de procesamiento de alrededor de 1 o 2 minutos. De esta parte ya con el material molido,
agarramos 5 gramos de muestra, lo colocamos en un buffer o una solución de extracción que ya se venden de manera comercial, o si no, que para la mayoría de los casos es solución de acetonitrilo, más los medios de molienda, y los vamos a colocar en nuestro molino o homogenizador, el que vimos en el video anterior, ¿no? Con esto nosotros garantizamos que haya una buena agitación, una buena extracción de todos los contaminantes orgánicos, no importa la naturaleza, se van a extraer de manera efectiva con esta homogenización. Ya después lo que hacemos es un proceso de centrifugación, transferencia a un vial para poder hacer los lavados pertinentes, y finalmente el proceso de análisis, que en este caso puede ser cromatografía de gases, cromatografía líquida, masa, etcétera. Sin problemas se pueden hacer. Y para este caso, los beneficios de esta técnica o de esta homogenización, en la que partimos de molienda criogénica a homogenización con medios de molienda, es que tenemos una buena reproducibilidad, no hay variaciones en la homogenización. También las muestras son fuertemente mezcladas, reduce el tiempo de procesamiento y permite recuperar eficientemente el analito. Y en este gráfico nosotros vemos la diferencia de cuando se hace de manera manual, es decir, si nosotros agitáramos de manera manual para el proceso extractivo, a cuando lo hacemos en los molinos. Vean la diferencia. En el caso de las barras rojas, podemos extraer mayor cantidad de los contaminantes orgánicos que se tienen en el material, en el alimento, versus el método tradicional o el método manual, en el que extraemos muy poco, ¿no? A veces inclusive pues podemos nosotros dar como resultado que no se encuentra presente, cuando simplemente deriva del tipo de procesamiento que le dimos a la muestra, que no nos permitió, ¿no?, extraer la cantidad suficiente de este analito de interés. Y en conclusión, entonces, la elección del molino adecuado dependerá de varios factores importantes, entre ellos las propiedades, ya decíamos, tanto químicas o físicas que tenga la muestra, la dureza del material, el analito de interés que nos vayamos a analizar, qué propiedades tenga, etc., ¿no? Entonces, estas son como algunas de las consideraciones que debemos tener a la hora de elegir. Obviamente, la siguiente etapa del proceso que nosotros vamos a tener, porque a veces deriva mucho del tamaño de partícula que necesitamos alcanzar, la cantidad de material que nosotros tengamos, la demanda de trabajo, etcétera. Entonces, nosotros, o más bien Cole-Parmer como fabricante, ya tiene experiencia en preparación de muestras desde 1954, que está esta fabricación de estos equipos. Entonces, desde entonces hasta la fecha se tienen poco más de 500 publicaciones que referencian nuestros equipos, ¿no? Todas ellas obviamente en revistas científicas, en las que pues ya muchos a nivel mundial en el ámbito científico pues han ocupado estos equipos para pues obviamente las técnicas analíticas que ellos tienen que hacer, que obviamente da buenos resultados, da una buena eficiencia en cuanto a la cantidad de material que nosotros tenemos. Y desde fábrica el equipo, la verdad es que está en constante investigación y desarrollo para la innovación de estos productos. Ya veíamos en los videos que les pasé, en los que simplemente se está probando constantemente todos los tipos de materiales que a veces los clientes nos llegan a preguntar, ¿no? Oye, ¿este material es posible? ¿O esta cantidad es posible? ¿O qué tamaño de partículas se puede alcanzar? Entonces, directamente en fábrica se está desarrollando y probando todos los materiales. Tenemos notas de aplicación en las cuales les podemos compartir para diferentes tipos de procesos, diferentes tipos de análisis, diferentes tipos de materiales. También sin problema les podemos compartir el brochure para que ustedes puedan tener a la mano las características de los equipos, la capacidad de los mismos o las consideraciones en cuanto a la velocidad que puede cada uno de ellos alcanzar.
Y bueno, finalmente no me queda más que agradecer. Estos son nuestros contactos, bueno, nuestros sí, teléfonos o direcciones de correo de contacto, ya sea que se encuentren en Ciudad de México o en otra parte de la República. Sin problema pueden escribirnos y podemos atenderlos de manera especial. Entonces, esto sería todo en cuanto a la parte de la presentación. Ahora lo que sigue es la parte de las preguntas y pues obviamente ir resolviendo las dudas que ustedes tengan. Empezamos con las preguntas. María Guadalupe Cañedo dice, ¿las muestras se obtienen ya libres de humedad después de la molienda? Libres de humedad, no, porque acuérdense que lo que queremos hacer con la molienda criogénica es precisamente mantener tal cual la composición de la muestra, que seguramente a temperatura ambiente podríamos perder, por ejemplo, en este caso humedad, si lo hacemos con un molino tradicional, porque pues obviamente la fricción, independientemente del molino que ocupemos, pues genera calor, ¿no? En este caso nosotros queremos preservar tal cual porcentajes de lo que sea que se encuentre en el alimento. Entonces, en este caso, no perderíamos humedad. Perfecto. Igual María Guadalupe Cañedo. Para el caso de muestras de tejido animal en la molienda criogénica, ¿las muestras se obtienen, bueno, otra vez, libres de humedad? Ok, sí, les comentaba no, porque justo la idea es que cuando nosotros hacemos la criogénesis con la ayuda de nitrógeno líquido, es obviamente que todo lo que se encuentra en el material se congele, ¿no? Desde la cantidad de agua, desde grasas, proteínas, etcétera. Y mucho de ello, y la ventaja que yo les comentaba, es que se mantienen en su composición original, ¿no? Sobre todo algún tipo de molécula que nos interese analizar en una conformación o algún isómero, sin problema se pueden mantener, ¿no? Entonces ya cuando nosotros pasamos a la siguiente etapa, que es después de la molienda, pues podemos garantizar que tenemos una buena precisión o reproducibilidad, perdón, en los experimentos. Muy bien. Luz del Carmen Pérez, ¿cuál es el tiempo de caducidad de las harinas? Tiempo de caducidad. Ay, híjole, eso sí, sinceramente, no lo sé. No sé si te refieras pues no sé si una vez molida la muestra, ahí igual si a lo mejor nos puedes aclarar un poquito más qué te interesaría saber, pero directamente el tiempo no lo sé. Obviamente depende mucho de las condiciones de almacenaje. Nos pregunta Talía Morales, buenos días, ¿qué tanto material se recupera después de la molienda? Todo el material que moliste prácticamente, ¿no? Para cualquiera de los casos que nosotros revisamos, no es que se adhiera el material y que sea difícil o complicado de retirar. Entonces, si estamos partiendo de, no sé, por ejemplo, de 100 gramos, a lo mejor 99 gramos recuperamos y cierta cantidad sí, a lo mejor se queda pegada en las paredes, pero prácticamente la recuperación es de todo el material. Entonces, y muchos de los casos casi siempre partimos de moliendas de grandes cantidades, pero al final, en las siguientes etapas, no ocupamos más que, no sé, un 20, un 10% del material molido. Verónica Jiménez Vera, ¿este equipo guarda olores? Este equipo guarda olores. No sé, bueno, en realidad no, porque es fácil de limpiar para cualquiera de los casos, en tanto el caso de la tina, que nosotros ya tenemos el equipo con la tina incluida para colocar el nitrógeno, como el caso del bowl, que era la jarra grande de 5 litros, es muy fácil de que nosotros lo limpiemos, porque obviamente también queremos garantizar que no haya contaminación cruzada cuando queremos procesar más de un tipo de material diferente. Entonces, sin problema, la limpieza es completamente efectiva, de tal forma que pues seguramente no habrá, o no guardará, perdón, olores. Muy bien. Ingeniero Rocío Espinosa, ¿cuántas moliendas puedes realizar, por ejemplo, con un tanque de nitrógeno de 25 kilos? Eso es una muy buena pregunta, porque no les mencioné las capacidades. En el caso del molino, los primeros, que es el impactador que mueve lateralmente,
La tina necesita al menos 25 o 20 litros, no me acuerdo bien del dato exacto. Y en el caso del otro molino que ocupaba la jarra y muele por aspas, se necesita un poco más, ¿no? Entonces, casi siempre nosotros por recomendación, si no tienen tanque de nitrógeno, también nosotros podemos proveer el tanque de nitrógeno, pero estamos hablando que necesitamos mínimo un tanque de 70, 80 litros hasta uno de 100, ¿no? Para que más o menos nos dure el procesamiento, yo creo que, pues, no sé, o si no es, no toda la semana, perdón, pues sí al menos varios días. Ok. Diana Lorena López, buen día. ¿Los protocolos son dictados por normas exactas o son desarrollados de acuerdo a la muestra o al proceso? ¿Y de qué material es la cuchilla del molino CG900? ¿Hay de acero quirúrgico? Sí, en buena pregunta en cuanto a las cantidades, tiempos, velocidades, etcétera. No hay como tal algo que esté normado. En realidad, estos ahora sí que son procedimientos tanto que ustedes como usuarios, tanto los desarrolladores y fábrica estandarizan, ¿no? De acuerdo a el tipo de material, la dureza. Ya veíamos todas las características que hay que considerar para saber las condiciones necesarias de tiempo, etcétera, que hay que tener para la molienda y obviamente para el grado perdón, para el tamaño de partícula que necesitamos alcanzar. Obviamente para muchos de los casos, mientras mayor sea el tiempo de molienda, más fina es la muestra o el tamaño que nosotros alcanzamos. Entonces, ahí en realidad estos protocolos pues sí ya están estandarizados, no es que tengan que cumplir porque no hay una norma que rija que forzosamente a cierta velocidad, a ciertas revoluciones se tengan que hacer, pero pues sí que tengan que alcanzar cierto grado de finura analítica. Y en cuanto al material de la cuchilla, del molino, es de acero inoxidable y por ahí mencionaron algo más, ¿verdad, Chris? Algo de la cuchilla y... Sí, es de material quirúrgico. Ah, sí es de material quirúrgico. No, en ese caso no hay grado quirúrgico para este tipo de cuchillas, pero el material es acero inoxidable. Muy bien. Diana Lorena López Rojas, en el CG900, ¿cómo se mantiene la temperatura en los racks de muestra? El CG900, que era el último, ahí les decía, como este va a trabajar por movimientos superior e inferior, nosotros en el vial donde vamos a preparar la muestra vamos a colocar perlitas, que les decía pueden ser de acero inoxidable, de vidrio, sílica, tuxteno, etcétera. Entonces, ahí nosotros los vamos a colocar y obviamente los vamos a posicionar en un rack, el que nos va a permitir mantenerlos en una posición fija y poderlo prensar con la abrazadera. Entonces, hay algunos que son de cierto material que permite que si nosotros lo preenfriamos, ese rack, y después lo colocamos en el molino, va a mantener la temperatura porque el, la pérdida, perdón, de calor o la transferencia de calor va a tardar. Entonces, para el minuto o los 5 minutos que tengamos de molienda, ese rack va a mantener una buena temperatura de tal forma que para esa muestra en particular, que no queremos que se haga a temperatura ambiente, sino a temperaturas frías o inclusive les decía criogénicas, se pueda mantener. Pero entonces es a través de vial, de racks especiales que vendemos como accesorios y que sin problema, dependiendo del consumible que ustedes tengan, podemos agregarlo a la cotización. Perfecto. Nos preguntan en Facebook, Armando López, ¿es posible moler todo tipo de muestras en los molinos? También una interesante pregunta. En el caso particular de alimentos, digo, igual y a lo mejor no todos están enfocados a esta industria, pero en el caso particular de alimentos sí es posible, yo diría casi un 100% seguro que es posible moler todo tipo de muestras. Ya veíamos, por ejemplo, en el video, ¿no? Los crustáceos, en el caso de los ostiones,
En el caso de huesos, ¿no? Cuando se molía el pollo directamente con el hueso. En el caso, por ejemplo, de tejido vegetal, con todo y el material, cartilaginoso, etcétera. Entonces, prácticamente cualquier tipo de muestra se puede moler. Inclusive, por ejemplo, para cuestiones forenses, también es factible moler huesos, y serían imposibles moler a temperatura ambiente porque solamente se van a astillar el material. Es posible molerlo. Lo único que sí empieza a haber restricciones cuando estamos hablando de otro tipo de materiales. Por ejemplo, en alguno de los videos yo les colocaba para otros sectores, ¿no? Que se pueden moler plásticos, se pueden moler caucho, etcétera, pero hay ciertos plásticos que si son demasiado finos o son como fibra de vidrio, por así decirlo, es imposible molerlo a temperaturas criogénicas. Entonces sí, empieza a haber ciertas restricciones, pero yo les diría que para otro tipo de sectores. En el caso de la industria de alimentos, sin dudarlo, cualquier tipo de alimento es posible molerlo a temperaturas criogénicas. Perfecto. María Piedad López Hortal, ¿hay modificaciones en la presión? Modificaciones en la presión. No sé muy bien hacia dónde vaya tu pregunta, pero en la parte inicial de la presentación les comentaba que es complicado que cuando nosotros trabajamos con los que son viales que trabajan por fuerzas de impacto y están sumergidos en el nitrógeno líquido, se abran fácilmente, ¿no? Que lo saquemos y simplemente lo abramos. Eso es imposible porque obviamente se modificó la presión por el nitrógeno líquido y por la temperatura que manejamos cambió, ¿no? Se podría decir que se generó un vacío, ¿no? Entonces, obviamente cambió la presión y es necesario ocupar estos aditamentos para que nosotros, por fuerza mecánica, por una polea, podamos abrirlo fácilmente, porque la otra opción sería atemperarlo, lo cual no queremos porque no tiene caso entonces que hagamos la molienda criogénica si nos vamos a esperar a temperatura ambiente cuando podrían en ese lapso de tiempo estarse degradando el analito que a nosotros nos interesa. Entonces, no sé si por ahí vaya tu pregunta, pero pues sí hay un cambio de presión internamente en ese ejemplo para el vial. Ok, muy bien. Andrea Vergara, mm, no sé qué, los Ketchers también los suministran. ¿Cómo viene y qué soluciones? ¿Y de qué soluciones? Sí, en ese caso, esa técnica de los Sketchers no es algo que nosotros suministremos, porque ahora sí que es representativo, o más bien es un experimento que sin problema lo hacen con nuestros equipos actualmente. Ya también tenemos tanto artículos científicos reportados con nuestros equipos como nuestras notas de aplicación en los que se ocupan para este método en el que pues ustedes pueden analizar cualquier tipo de contaminante en alimento. Ya se venden de manera comercial estas soluciones extractivas, sin embargo, nosotros no lo proveemos. Ahora sí que lo que les podemos proveer son los molinos con los cuales ya más o menos les mostré o comprobé que es sumamente efectivo el proceso de análisis para este tipo de metodología, pero pues sí, las soluciones no las proveemos. Perfecto. El link del registro, a ver, como les comenté, ahorita se los paso, es Molienda para que todos lo tengan y de igual modo si lo necesitan, con mucho gusto se los puedo compartir ahorita en el chat. Tenemos otra pregunta de Facebook por parte de Sara Munguía. ¿Cuánta es la cantidad de nitrógeno líquido que se necesita para el molino? Sí, en cuanto a la cantidad, varía dependiendo de si es el CG 500 o el CG 200. De manera particular estamos hablando de unos 25 a 30 litros porque en ambos casos la tina es bastante grande, ¿no? Entonces, sí se recomienda que ustedes tengan en el laboratorio, pensando en este tipo de molinos, un tanque de al menos 70, 80, si no es que hasta 100 litros que les sea, pues que les alcance, ¿no? Para moler una gran cantidad de muestras en la semana.
Perfecto. ¿El mantenimiento de estos equipos, cómo se realiza o lo tienen que mandar con nosotros? Sí, para el caso del mantenimiento es sumamente bajo. La verdad es que lo que más siempre llegamos a mantener en un molino son las partes mecánicas que están en constante movimiento. En el caso del molino por cuchillas, es simplemente ya sea el recambio de la cuchilla o bien en el molino por el impactador magnético, es cambiar el vial, cambiar el impactador, ¿no? Etcétera. Entonces, ya algo muy específico para el caso del molino, que a lo mejor ustedes consideren que el molino ya no está alcanzando la velocidad inicial, ¿no? Cuando ustedes recién lo compraron, etcétera. Entonces, para esos casos particulares de mantenimiento, ya sea correctivo, ¿no? O incluso preventivo, directamente sería enviarlos con nosotros. Ya nuestros especialistas en servicio técnico, pues están capacitados directamente por el fabricante. Entonces, sin problema en ese caso, nosotros nos hacemos cargo de ese mantenimiento. Pero para el otro caso particular de los medios de contacto, pues les decía simplemente es el recambio o limpieza. Dentro de una solicitud de cotización, ¿qué es lo que las partes que nosotros les tenemos que configurar? Sí, eso es sumamente importante. Dependiendo del molino, casi siempre tenemos que partir. Obviamente, hay algunos casos que tenemos molinos de diferentes capacidades. Entonces, ustedes tienen que comentarnos la capacidad, cuánto material planean estar moliendo. Si estamos hablando de gramos o inclusive, como en un caso, hasta de kilos, ¿no? Entonces, para saber cuál es la versión del molino que tenemos que configurar. Otra de ellas tiene que ver entonces aunado o sumado a la cantidad de material, el tipo de accesorio que nosotros vamos a configurar. Les decía, hay algunos casos, por ejemplo, para el molino impactador, tenemos nosotros viales de diferentes capacidades, podemos inclusive procesar hasta 4 viales al mismo tiempo en el molino, entonces ahí tenemos nosotros que considerar eso, el molino, entonces el tipo de vial y los accesorios adicionales, por ejemplo, en el caso de los que ocupan viales, tenemos que considerar el accesorio que va a permitir abrir el vial de manera más rápida y eficiente o para el último molino que vimos, si necesitamos nosotros moler a temperatura, pues sí, a temperaturas por debajo del ambiente, entonces considerar el accesorio, que en este caso va a ser el rack, que nos va a permitir mantener esta temperatura fría. Entonces, son como las tres cosas más importantes que tenemos que considerar y que todo va de la mano de acuerdo al material que ustedes van a moler, la cantidad de material que van a moler y si necesitan o no hacerlo a temperaturas criogénicas o a temperatura ambiente. Muy bien. Para el caso de las balitas o de las esferas para poder hacerlo, ¿de qué materiales son los que tenemos? Ah, perfecto. Sí, para el caso del último molino, acuérdense que la molienda se hace por medios esféricos. Esos medios esféricos son tanto de diferente material como de diferente diámetro. Entonces, la elección depende mucho. Primero, tiene que haber una relación de diámetro versus el tamaño de vial, porque es más eficiente a veces cuando son de tamaños mayores o tamaños menores. Y obviamente también la composición. Les comentaba que hay de sílica, que hay de tungsteno, que hay de acero inoxidable, etcétera. Y muchas veces de ella tiene que ver con que no haya una contaminación cruzada. Pensemos en un caso muy simple. Por ejemplo, si queremos ocupar analizar, perdón, aluminio y ocupamos una perla de alúmina, pues seguramente vamos a tener degradación del mismo medio de molienda que nos va a sumar cierta cantidad de aluminio, ¿no? Entonces es importante que nosotros también para ese tipo de casos nos cuenten cuál va a ser el análisis posterior que ustedes van a hacer para que elijamos el correcto material y el correcto diámetro de esos medios de molienda. Excelente. Brenda Liliana Almendaris. Si lo que me interesa es la humedad en frituras, ¿este tipo de molienda no altera la humedad del producto o adiciona por efecto de enfriamiento? Sí, esa es una buena pregunta. No, no quita el porcentaje de humedad y tampoco lo llega a adicionar. Ahí es un poco controversial porque obviamente cuando estamos hablando de diferencias de presiones, de alguna manera podría jalar un poco de la humedad interna que se tenga en el vial
¿no? Hacia el material. Entonces, ahí a lo mejor sí podría ser caso que sumara un poco la humedad interna del vial donde nosotros vamos a moler, pero definitivamente no vamos a tener pérdida de humedad en el material. Muy bien, porque sí, seguramente eso es uno de los temores, ¿no? Porque a lo mejor supongo que quieren homogeneizar la muestra para después analizarla y la humedad ahí podría tener a lo mejor una ligera variación. Sí, ahí a lo mejor lo que yo les recomendaría es que lo hicieran sí a temperaturas bajas, a lo mejor porque el material pues es más fácil que se muela, pero a lo mejor ya inclusive hacerlo con el mismo, con la misma solución con la cual ya directamente lo que vayamos a analizar se vaya, pues sí, solubilizando o preparando en el medio acuoso en el que nosotros vamos a hacer el análisis, ¿no? Pero digo, si vamos a llegar a temperaturas criogénicas, pues sí podría ser a lo mejor un poco sumatorio, pero yo me atrevería a decir que no es significativo lo que se suma de la humedad del ambiente, ¿no? Porque es un microambiente lo que estamos sumando. Perfecto. Bien, pues por lo pronto ya no hay más preguntas. Pues agradecer de nueva cuenta su participación en este webinar. Espero que les haya sido pues muy grata la información. Digo, si no conocían los molinos, ya han visto algunas de las enormes ventajas que estos tienen. Sin problema podemos apoyarlos en la parte de la configuración. Si tienen alguna aplicación en especial que quieran revisar y que vean si es factible molerla con estos molinos criogénicos, sin problema lo podemos revisar. Ya saben que a través de la encuesta pueden acercarse, o más bien yo me acercaré de ustedes de manera directa. Entonces, pues muchas gracias. Ya nos estaremos viendo en algún otro webinar. Y también como comenta mi compañero Chris, no se vayan o si es posible, pues quédense al siguiente webinar, que es el último de esta semana de alimentos, esta semana que hemos dedicado para ustedes, ¿no? En la que queremos transmitir de la mejor manera todas las opciones de equipos o nuevos equipos que tenemos para pues sus técnicas analíticas, ¿no? Entonces, pues gracias y ya los estaré yo viendo en otra ocasión. Que tengan un buen día.